Y hermanos y amigos, la ciudad de Sodoma fue una ciudad depravada, corrompida, como pocas ha habido jamás. Pero cuando se corrompe la gente, el juicio de Dios le cae encima tarde o temprano. Y llegó el momento que Dios no resistió más el pecado de Sodoma, y el pecado más grande era la homosexualidad. Sonríe si puede. Pues se llamaba Sodoma porque el demonio sodomita es el demonio que provoca a la gente a la homosexualidad, que es un pecado de muerte. Llegó un momento en que Dios no resistió más y derramó el juicio. Y tanto Sodoma como Gomorra, que estaba cerca, en las mismas condiciones, ardieron como estopa. No quedó nadie vivo ni para contarlo. Sonríe si puede. El Dios de nosotros es un Dios de amor y misericordia, hermano, pero cuando Dios ve que el pecado se agiganta, tiene que cortarlo. Porque si no sigue adelante y siguen perdiéndose gente. Al lado de lo que él vive, qué silencio, se le fue el gozo a los zapatos. Precioso el nombre de Jesucristo. Dios en todo su amor y misericordia no puede permitir que entre la maldad a profundidades que dañe a toda la gente. Por eso caen juicios continuamente de Dios para cortar lo que quiere dañar la paz y la bendición grande en esta tierra. Quiere decir que esa ciudad la cortó y la desapareció. Sonríe si puede. Ahora, en Génesis 19, verso 1, dice que en esos días de Sodoma y Gomorra aparecieron dos ángeles del Señor y entraron en Sodoma. A la caída de la tarde, dice que Lot era un sobrino de Abraham. Sonríe si puede. Abraham es uno de los hombres de Dios que tuvo más gracia con Dios y que era un amigo de Dios. Dios lo visitaba y hablaba cara a cara con él. ¿Cuánto le gustaría que Dios hiciera eso con usted? Pídalo, pedid y se os dará, al lado de lo que él vive. Yo lo pido también. Ese es un privilegio gigantesco. Y el sobrino Lot vivía en Sodoma. Mal lugar escogió. Cuando Lot y Abraham vivían juntos, llegó un momento que no pudieron seguir viviendo juntos porque eran tan ricos los dos y tenían tantos animales y tanta gente que les servía que se mezclaban y tenían siempre problemas. Y Abraham le dijo a Lot, Abraham era un hombre de fe, le dijo, tenemos que separarnos porque no cabemos en el lugar, pero tú agarra el lugar que tú quieras primero, yo luego cojo lo que sobre. La gente que tiene fe en Dios, hermano, obra en esa forma. Y Abraham miró y cuando vio aquella llanura tan hermosa, dijo, yo quiero aquel lugar. Pues muévete para allá. Él se movió. Y ahí entró en el territorio de Sodoma. Mira lo que escogió. Alaba lo que el Señor le ama. Por eso cuando uno escoge, tiene primero que pedirle a Dios que lo dirija. No escoja conforme al sentir de su carne que va a fallar. Abraham entonces pues se movió hacia el otro lado y entró en la tierra de Canaán, que era la tierra prometida por Dios para su pueblo. ¿Cuántos levantan la mano y alaban a Dios? Sea bendito el Señor Jesucristo. Y ahí estaba Lot en Sodoma. Cuando empezamos aquí en el capítulo 19 de Génesis. Llegaron pues dos ángeles en esos días y entraron a la ciudad de Sodoma. ¿Pero a qué venían los ángeles? A ver si era verdad todo lo que se decía de la maldad de Sodoma, que las iban a quemar, iban a arder como estopa. Y ahí estaba Lot, al lado no se puede. Mire lo que Lot escogió. Entraron los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y cuando vio a los dos ángeles que venían, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Él no sabía que eran dos ángeles. Él creía que eran dos forasteros que iban a pasar por la ciudad. Y eran dos siervos del Dios Altísimo. Y le dijo, ahora mis señores os ruego, Génesis 19, verso 2, que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Fíjese, Lot no fue quizás el creyente de más fe, ni de más prestigio que jamás se encuentra en la Biblia, pero tenía sus buenas cualidades. Por algo la Biblia lo declara un justo. Sonríe si puede. Vengan a casa de vuestro siervo y hospédense conmigo, y allí
se lavarán los pies. Esa época parece que no había mucha agua porque siempre lo que dice la Biblia es que se lavaban los pies y el resto del cuerpo pues aguantaba la carga. Alabado si puede. Se lavarán los pies y por la mañana se levantarán y seguirán vuestro camino. O sea que él, fíjense la fe de Lot. ¿Qué sabe Lot quién eran esos? No sabe quién eran esos hombres. Y sean dos bandidos de esos que hay hoy en día en tanta cantidad. Nada. Los vio que venían a cruzar la ciudad y los hospedó seguido en su casa. Corrige si puede. Ellos respondieron, no, nos vamos a quedar esta noche en la calle. Pero entonces Lot porfió con ellos con tal profundidad que los dos varones se convencieron y se fueron a hospedarse en la casa de Lot. Les hizo un banquete, dice el verso 3. Un banquete y coció panes sin levadura y comieron. ¿Todavía si puede? Ese tipo de dieta es típico de esa época en la Biblia. Panes sin levadura y banquete. Antes de que se acostasen a dormir, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Era un ejército. Y rodearon la casa de Lot. Y todo el pueblo venía junto con ellos. Desde el más joven hasta el más viejo. Era un ejército de gente, cientos de personas. Rodearon la casa. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y esa palabra de los conozcamos tiene relación con relación sexual. Corrígese si puede. Lo que vino y rodeó la casa de Lot era un ejército de homosexuales. Por eso que la ciudad se llamaba Sodoma, porque el demonio sodomita es el demonio de la homosexualidad. Al lado si puede. El problema con la homosexualidad, hermano, es que es un pecado. Y según el adulterio es pecado, y la fornicación es pecado, y el crimen es pecado, y las mentiras son pecado, la homosexualidad es pecado. Y alguna gente se queja, pero los homosexuales los atacan. No estamos atacando a nadie, estamos hablando que es pecado, y la paga del pecado es muerte, eso implica infierno. Sonríe si puede. Y tenemos que darle voz de alerta para que se arrepientan. Porque el que se arrepienta, Dios lo perdona y lo transforma. Sonríase que el Señor le ama. Una vez un médico me dijo, ¿qué culpa tienen ellos? Son las glándulas. Yo le dije, pues si vienen a Cristo, le pone glándulas nuevas. Alabado si puede. Se quedó con los ojos abiertos así que salían a salir de la cara. Yo le dije, no hermano, nosotros no creemos en un Dios muerto, ni en un muñeco, eso que los cargas al hombro por las calles. Nosotros creemos en un Cristo vivo, que pagó el precio de la salvación de toda la humanidad, que sana a los enfermos, que hace cualquier milagro. Alábalo si puede. ¿Cuántos tienen ese Cristo? ¿Cuántos tienen ese? Dígaselo, yo soy tuyo, Señor, yo soy tuyo, dígaselo ahí. ¡Ay, Samanza! Hábleselo. Yo soy tuyo, Señor, yo soy tuyo. Siento la presencia. ¡Ay, Samalaya, Soba! Precioso Jesucristo. El problema de la homosexualidad es que has puesto al revés los planes de Dios. Dios creó al varón para la mujer y la mujer para el varón. Y en el homosexualismo es el varón para el varón y la mujer para la mujer. Es un pecado terrible ante los ojos de Dios. Pero el homosexual que se arrepiente y viene a Cristo, el Señor lo transforma. Hermano, lo transforma. Y si es varón va a sentir como varón, y si es mujer va a sentir como mujer. Le van a poner glandulitas nuevas. ¡Alábalo si puede! En un segundo hace Dios eso. Pero hay que venir a Dios. No se puede conformar usted con el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Eso implica condenación eterna. Más feo todavía, implica infierno. Hermano, ese asunto del infierno, mal lugar para pasar una larga temporada. El problema del infierno es que no hay mucha variación, ¿sabes? Fuego y gusano. Sonríese que el Señor le ama.
Pero el que está aquí, entienda, Dios no creó el infierno para el hombre, lo creó para el diablo y sus ángeles. ¡Alabado sea Dios! Alguien me dijo, ¿y por qué hay tanta gente en el infierno si lo creó para el diablo? Yo digo, porque ellos han escogido ese lugar. Y el hombre tiene un libre albedrío y una inteligencia. Dios no creó al hombre esclavo. El hombre tiene inteligencia y él puede escoger. Y si usa la inteligencia y le pide a Dios que lo dirija, va a escoger bien. Pero la multitud de gente que está en el infierno es porque ellos han escogido el pecado y les ha gustado tanto el asunto del pecado que murieron en pecado y se perdieron. Porque la paga del pecado es muerte, condenación eterna. Pero el que viene a Cristo, Cristo lo perdona, Cristo lo lava con sangre. Y cuando lo perdona y lo lava con sangre, el pecado desaparece. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, la sama! Sí, porque no es solamente que perdona el pecado. Hay religiones que perdonan a todo el mundo. Pero con perdonarlo solo no funciona. Tiene que haber sangre que lo desaparezca. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No se quita, no se puede quitar. Ahora en Cristo, por eso Cristo tuvo que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Pues Él murió pagando el precio de nuestros pecados. Pero eso no hubiera bastado, eso solo. Tuvo que derramar la sangre para que se limpiara, desapareciera el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos levantan la mano y alaban al Señor? Alabe a Dios, alabe a Dios. Alaba a Dios y dígale, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias. ¡Ay, Samanza! Gracias Jesús, gracias por tu obra maravillosa. Precioso el Señor. ¿Y por qué Pedro no hizo eso? Tuvo que permitir que el Señor que se fuera a la cruz, a una muerte tan terrible como aquella. ¿Por qué Pedro no lo hizo? ¿Y por qué Juan, que amaba tanto a Jesús, no hizo ese sacrificio? Hermano, porque todos ellos habían pecado. Y María tampoco lo podía hacer, porque ella también había pecado. Porque la Biblia dice, todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de ellos podía hacer ese sacrificio. Pero Cristo vino y en un cuerpo como este, tentado en todo, pero sin pecado, pudo morir porque Él no tenía pecado. Pudo llevar el nuestro sobre Él. ¡Alabados a Dios! Y fíjese el amor de Dios tan grande. Dios el Padre. Que cuando Cristo muere y está ahí, en la cruz, el Padre le puso el pecado de todos nosotros sobre su Hijo. ¿Cuál de ustedes atreve a hacer eso? El pecado es la maldición más grande que hay aquí abajo. ¿Usted le pondría el pecado a un hijo suyo encima? Usted no lo hace, ni yo tampoco, sonríe si puede. Pero Dios lo hizo. Y puso el pecado de toda la humanidad sobre Jesús. Cuando esa maldición tan terrible cayó sobre Jesús, usted oye al Señor en ese grito agónico en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, cuando el pecado vino sobre Él, perdió la comunión con Dios por completo. El pecado como una pared entre Dios y el hombre. Eso lo tuvo que hacer Jesucristo. ¿Cuántos le aman? Pero no lo hizo por Él porque Él nunca había pecado, lo hizo por ti y por mí. Alábalo si puede. Por eso ahora el que perezca es porque Él escogió la maldad. Porque en Cristo hay salvación. Y Él no echa fuera a nadie que venga a Él. El que a mí viene no lo echa fuera. Alábalo si puede. Y Él no quiere que nadie perezca porque Dios no creó al hombre para que se fuera al infierno. Dios creó al hombre para que tuviera herencia eterna con Él en el reino de los cielos. Ahora el hombre, como el hombre lo creó Dios a su imagen y semejanza, tiene inteligencia y es un agente libre, tiene derecho a escoger. El que tiene que escoger es usted, sonríe si puede. Y todos los que me están oyendo en la casa, usted es el que tiene que escoger, o escoge el cielo o el infierno, nada más que 2 sitios. El que escoge el infierno es medio bruto, alaba lo que el Señor le ama. ¿Sabe lo que es eso? Un lugar que no hay nada más que fuego y gusano. Y eso ahí. ¿Y cuándo van a salir del infierno? Van a salir del infierno para el juicio final. Cuando Dios destruye este mundo que viene, cuando venga ese tremenda ejecutoria de Dios de destruir este mundo por la maldad terrible que cada día se va acrecentando, entonces los muertos que están en el infierno los resucitan y van arriba a la presencia de Jesucristo. Y ahí los juzgan con libros abiertos, uno a uno. Está el nombre y el apellido de toda esa gente ahí y cuánto pecado cometieron.
le van a nombrar eso, no van a poder decir nada porque está todo ahí escrito. Y cuando termine ese juicio, no hay uno solo que no sea declarado culpable, porque todos están llenos de pecado y ahí se los van a hablar. Y entonces van para el lago de fuego y azufre. Mire, lo sacaron del infierno y se fueron al lago de fuego y azufre, que eso es eterno. En el original griego lee Gehenna, que quiere decir fuego eterno. Ahí será donde pasarán la eternidad los pecadores. Pero el que escoja eso es porque usted lo quiso escoger, porque Cristo murió por usted, y Cristo, al que Él viene, no lo echa afuera, y Cristo perdona, y Cristo da fuerza a los seres humanos para rechazar las tentaciones del diablo. Alabados a Dios. Sin Cristo no puede hacer nada. Sin mí, nada podéis hacer. Alabados a Dios. Por San Antonio no lo va a conseguir. Ni por Santa Teresa tampoco. Ni por María, ni por Pedro, ni por Juan, ni por Pablo, ni por Santiago, ni por nadie. Solamente lo tiene Cristo Jesús. Alábalo si puede. ¿Y por qué los demás ninguno puede hacer eso? Pablo fue un hombre de Dios como poco. Y Pedro. Pero todos fueron pecadores. Pero Cristo no era cualquier hombrecito. Cristo era Dios. Dios cuando se presentó aquí en una forma visible. Y ahí sí es verdad que no hubo diablo que le metiera mano. Alábalo si puede. Todo diablo que vino lo echó fuera. No hubo quien lo que hiciera caer en tentaciones en una clase. Por eso él, en un cuerpo humano como este, pudo hacer el sacrificio que salvó toda la humanidad. El que a él viene no lo echa fuera. Él por todos murió, todos. No hay excepción de personas. Los blanquitos, los negritos, los coloraditos, los amarillitos, no importa el color que tenga la persona, ni la posición social que tenga, todos para Dios somos igualitos. Alabado sea Dios, y el que a Él viene lo recibe. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahí en Génesis capítulo 19, verso 4, antes de que se acostasen, después del banquete, todo el mundo tenía sueño, alabado si puede, iba todo el mundo a dormir, pero rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, un ejército homosexual era, y todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, ahí estaban todos, y llamaron a Lot, le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot conoce muy bien la clase de gente que tiene al frente porque vivía allí. Y le dijo, salió a ellos, cerró la puerta de la casa detrás de él y le dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Sácalos para que los conozcamos. Eso aparentemente parecía inofensivo. Lo que venían, querían tener relaciones sexuales con los dos varones esos. Mire qué clase de gente lo que había en Sodoma. Lot, que tenía un espíritu que es difícil de entender, alabado si puede, pero les dijo: mire, he aquí que yo tengo dos hijas que no han conocido varón, dos jovencitas, mujeres vírgenes, os las voy a sacar fuera, haced de ellas como bien os pareciere, pero los varones que se han refugiado en mi hogar no los pueden tocar. Pero los varones, los homosexuales no querían mujeres, querían varones. Alá lo que el Señor le ama. Diablo de rango general, sea bendito el Señor Jesucristo. Precioso el Señor Jesucristo. Ellos respondieron: quítate para allá. Y dijeron a Lot: este extraño vino aquí a habitar con nosotros. Era cierto, Lot escogió a Sodoma, pues ahí se metió. Y va ahora a hacerse juez. Te vamos a hacer a ti peor que a ellos, le dijeron. Y le cayeron arriba a Lot. Lo que pasa es que no sabían que había dos ángeles en la casa de Lot. Al lado se puede. Por eso que la Biblia dice que algunos hospedaron gente creyendo que eran personas y hospedaron ángeles. Y Lot fue un caso de eso. Quítate, y le cayeron arriba a Lot.
y trataban de romper la puerta de la casa que Lot la había cerrado. Entonces los varones, los dos ángeles, alargaron la mano, sacaron nada más que una manita cada uno para afuera, y agarraron a Lot y lo metieron para dentro de la casa. Cerraron la puerta, y a los hombres que estaban fuera de la puerta los dejaron ciegos a todos. A pelear con un ángel de arriba, más le valía la mano nacido a uno. Lo dejaron ciego a todos, del menor hasta el mayor, de manera que se fatigaron buscando la puerta. No pudieron encontrarla. Y entonces los ángeles ya se le declararon a Lot. Aquellos habían venido y lo que eran. ¿Tienes aquí alguno más? Le dijeron a Lot. Porque Lot vivía en la casa con su mujer y sus dos hijas. No había nadie más. Los ángeles dijeron, ¿tienes algún otro familiar? Yernos o hijos o otro o más hijas. Todo lo que tengas en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque hemos venido a destruir este lugar. Por cuanto el clamor de esta ciudad ha llegado delante de Jehová y nos ha enviado a destruir. Fíjense cómo el clamor de toda la maldad aquí abajo llega derechita allá ante Dios. Lo más que Dios tiene son instrumentos para llevar allá arriba todas las noticias. Sonríe si puede. Y ya Dios, cuando Dios ve que hay maldad, que hay, lanza el juicio. ¿Y por qué no ha destruido este mundo que está más perdido que Sodoma y Gomorra? Alábalo si puede. Sonríe si puede. ¿Por qué no ha hecho leña, ha metido fuego a este mundo impío? Porque este mundo no le tiene que envidiar nada a Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que hay un grupo de hombres y mujeres aquí que amamos más a Dios que a nuestra vida. ¿Cuántos son de ese grupito? Levante la mano y dígaselo, yo soy de ese grupo. Yo soy de ese grupo. ¡Ay, Sama! Yo soy de ese grupo. Y eso es lo que detiene la mano de Jehová. Pero oiga, pronto va a sonar una trompeta, podría ser ahora mismo. Y cuando suena esa trompeta y ese grupo que ama más a Dios que a su vida desaparezca de aquí, ¡ay del que se quede aquí abajo! ¡Ay, Samalanza! Por eso que Jesucristo dijo que los juicios que vienen después del rapto son como nunca antes se ha visto ni se verán jamás. Que dijo que si no acorta esos días no queda nadie vivo. Eso viene y no es quien lo puede impedir. Por eso que el pueblo de Dios, y todo el que está aquí que es pueblo de Dios, esta es la época de agarrarnos de Dios como nunca antes. Y buscar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu para que usted sea de los que va a volar para allá arriba. Porque la iglesia del Señor aquí abajo, no todo el mundo está en las mismas condiciones. Al lado sí puede. El que mejor sabe eso son los pastores. Porque tienen iglesia y tienen un grupo de 100, de 200, de 100, de 50, lo que sea. Y saben que en todo el mundo no está igual. Y hay algunos que están en las iglesias y están a media. Y otros que están firmes. Y por eso cuando suena esa trompeta, la Biblia dice, unos serán tomados y otros serán dejados. Y metodistas serán tomados y metodistas serán dejados. Y bautistas serán tomados y bautistas serán dejados. Y los aleluya, algunos están medio tibios también y se quedan. ¡Alábalo si puede! No es por el nombre que se va, es por lo que usted está viviendo. Usted puede ser pentecostal, pero el pentecostal tiene que vivir como aquellos hermanitos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, que vivían ahí buscando a Dios, agarrados de Dios, que todo era Dios y eran llenos del Espíritu Santo. Hay algunos pentecostales que ni bautismo del Espíritu Santo tienen todavía. No se van ni en sueño porque Jesucristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y el bautismo del Espíritu es el que da testimonio de que somos iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el bautismo del Espíritu Santo? Ante la mano bien alta. Y si usted no lo tiene, levante la mano y dígale, pero tú me lo vas a dar en esta noche. Tú me lo vas a dar en esta noche. Yo lo quiero en esta noche. Hermano, hay gente que están aún en iglesia pentecostal y no tienen el bautismo porque nos buscan. Esto no es cuestión de solamente visitar la iglesia y estar en los cultos. Eso lo hacen hasta algunos perros que en una esquinita se ponen a dormir durante los cultos. Ahora lo que yo le hago.
No, hay que buscar. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Pero no es un juego de religión. Eso es lo que tienen muchos evangélicos, un juego de religión. Hermano, ¿a quién va a engañar? Sonríe si puede. Cuando me buscaren con toda su alma y con todo su espíritu, el Señor dijo, yo seré encontrado. Alábalo si puede. El cristianismo no es una búsqueda de cualquier cuestión de la tierra acá. Y mire que la gente que estudia en la universidad, cómo se tienen, hermano, que esforzar hasta amanecerse noches completas para poder pasar los exámenes finales y después tener una buena profesión. Eso está muy lindo. Pero si eso hacen ellos para una cosa que es temporal, ¿cuánto más tenemos que hacer nosotros para lo eterno? Porque lo de Dios es eterno, lo de Dios es lo único que va a permanecer. Y hay que buscarlo con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. ¡Alabado sea Dios! ¿Cuántos levantan las manos y alaban a Dios? Alábelo, hermano, alábelo y adórelo, alábelo y adórele. Dígale cuánto usted le ama, dígale te amo Jesús, bendito sea tu nombre. Hoy Samalaya, sos aquí la soma. Poderoso Dios, bendito sea tu nombre. Precioso es el Señor Jesucristo. Mi alma te glorifica, Señor. Y el ejército de homosexuales le invadieron la casa a Lot. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero cuando creyeron que iban a hacer lo que ellos querían, querer que le sacaran los dos varones que estaban adentro, Lot le dijo que no, que le daba a sus hijas. ¿Cuándo usted hace eso, hermano? Que le entregue 2 hijas a una partida de bandidos como aquello. Levante la mano si usted haría eso. Yo le metí la mano al bolsillo por si acaso. Al lado lo que el Señor le ama. Al lado lo que él puede. Pero fíjense la actitud de Lot, que yo no sé cómo se te debe decir eso, pero lo dijo. Está en la Biblia. Saco mis hijas y se las entrego, hagan lo que quieran, pero los varones no me los toquen. Se han refugiado bajo mi techo. Mire el sentido de hospitalidad que él tenía. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero ellos no querían mujeres, querían varones. Alábalo si puede. Cuando el pecado se apodera de la gente, hermano, hacen cualquier cosa. La paga del pecado es muerte. El pecado es enemistad contra Dios. Todo el que está en pecado es un enemigo de Dios. Y camina aquí abajo en la tierra de espaldas a Dios. Pero en cuanto viene a Cristo, inmediatamente el Señor lo voltea. Mira para arriba ahora, para que siga, ahora caminas de cara a Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, lo que más nos interesa de esto a nosotros es que la Biblia dice: y como fue en los días de Lot, así será en los días del retorno de Jesucristo. Quiere decir que si en los días de Lot había esa multitud gigantesca de homosexuales, ahora que estamos a punto de ver la venida del Señor, tiene que haber una multitud gigantesca de homosexuales también. Sonríe si puede. Y eso se ha cumplido. Yo nunca me olvido una campaña que prediqué en la ciudad de Nueva York. Estábamos en la campaña. Y de pronto yo veo un desfile que pasó cerca. Pero hermano, eran miles y miles y miles y miles de personas. 10, 15, 20 mil, 25 mil personas. Eso era una multitud. Y pasaron. Yo digo, ¿pero y de qué es eso? Dijeron, esos son homosexuales todos. Es un desfile de homosexuales. En Nueva York. Teoría si puede. Quiere decir que estamos en los días de Sodoma y Gomorra. Y cuando llegaran días como los de Sodoma, sabíamos que estábamos a punto de volar para el cielo. Alabado se puede, esa es una de las señales grandes de la Biblia de que el rapto está a punto de ocurrir. La cantidad gigantesca de homosexuales que hay aquí abajo. Alabado se puede. En una campaña que tuvimos hace algún tiempo en Sidra, un pueblito aquí en Puerto Rico. Estábamos en la campaña y mientras nosotros estábamos predicando, la gente era al aire libre,
estaba en la plataforma y la gente, había un grupo muy grande de personas de pie frente a la plataforma. Y de pronto, un grupo de jóvenes, homosexuales todos, se movieron hacia la campaña y se pararon allí, se metieron entre la gente a curiosear lo que pasaba. Y oyeron lo que se estaba predicando y no les gustó. Dijeron, vámonos de aquí, que eso no vale la pena. Y se fueron. Pero hubo uno que fue tocado por el tiempo corto que oyó el mensaje, fue tocado por Dios. Y cuando ellos dijeron, vámonos, vámonos ligero, él se abajó y se movió por entre la gente y se escondió. Y ellos se fueron. Y él se quedó. Y cuando hicimos el llamado, pasó al frente y aceptó a Cristo. Sonríe si puede. Al otro día, el primero que llegó a la campaña fue él. Pero trajo una persona con él, que se convirtió. Y después, según la campaña siguió, todas las noches vino él trayendo gente. Y cuando se acabó la campaña, él se añadió a una de las iglesias que respaldaba. Y a los pocos días recibí una llamada del pastor y me dijo, ¿te acuerdas del homosexual que aceptó a Cristo, que testificó allí que era homosexual, pero que lo había aceptado? Me dijo, es la persona que yo tengo en la iglesia que más fruto tiene ahora mismo. Es rara la noche que no trae gente a la iglesia que se convierten al Señor. Quiere decir que el que me está oyendo, que es homosexual, que está en su casa, que está donde esté, para usted hay esperanza. Alábalo si puede. Para usted todavía hay oportunidad de salvación. Porque en la homosexualidad usted está perdido. La Biblia dice, los homosexuales no entran al reino de Dios. Eso está en la Biblia. Pero usted viene a Cristo, te transforma, te pone glándulas nuevas, si son las glándulas, porque algunos no son las glándulas tampoco. Alaba lo que se le ama. Es el sentir de la carne de ellos. Entonces, toda la culpa se le echan a las glándulas hoy en día. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero sea la glándula lo que sea, es pecado. Pero usted viene a Cristo y para eso Cristo vino. Para llevar el pecado de toda la humanidad sobre su propio cuerpo en aquella cruz. Y para llenarlo usted del Espíritu Santo para que tenga voluntad poderosa de vivir aquí abajo sin pecar. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la Biblia, y dice que cuando Lot le habló, porque estaban envueltos en la multitud esa de homosexuales, y cuando Lot les habló para que se salieran de esa tragedia, y Lot le dijo, el Señor va a destruir este territorio, va a arder todo, escapen ustedes y salgan de la ciudad antes de que la ciudad sea destruida porque van a perecer. Pero ellos no le creyeron. Y eran los yernos de Lot. No le creyeron, se burlaron de Lot, creyéndose que Lot era una broma lo que estaba dando. Alá, si puede. Pero no tuvieron otra oportunidad. Se quedaron en la ciudad y Lot salió con su mujer y con sus hijas y escapó. Y ellos no salieron. Creyeron que era una burla de Lot. Y cuando cayó el fuego, se la dio, ardieron como estopa. Se quedaron las hijas de Lot sin novio. Alá, lo que Dios le ama. Orilla si puede. En las cosas de Dios, hermano, hay que estar atento. Usted no eche, como dicen en el campo, no eche en saco roto cualquier cosa, no. Ni tampoco va a creer cualquier cosa, no. Usted está con cuidado, oye con cuidado y estudia las cosas y en una forma muy hábil, ¿verdad? Y orando a Dios para que lo dirija. Usted se asegura de que lo que le hablen es verdad. Pero no diga, mira, son los locos esos, los aleluyas esos locos. Pero los aleluyas locos no hablan nada más que esto que está aquí en la Biblia. Y son locos porque estamos locos con Jesucristo. Alábalo si puede.
¿Cuántos están locos con Jesucristo? Levanta la mano y dígaselo. Yo te amo, Jesús. Yo te amo. Alabados a Dios. Precioso el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, Lot tenía su esposa y tenía 2 hijas. Y los ángeles que se hospedaron en casa de Lot, cuando estaba el juicio a punto de caer, le dijeron, salgan y huyan de la ciudad para que escapen. Si se quedan aquí van a perecer también. Y ellos no se movían, pero mire qué gente esa más terca. No se movían. Entonces los ángeles lo agarraron a la esposa por una mano y a las hijas por las manos y lo sacaron fuera de la ciudad. Y cuando lo pusieron afuera, le dijeron, ahora huyan a las montañas, le dijeron. Porque el juicio que va a caer, toda esta llanura va a ser hecha a pedazos. Y todo el territorio de Dios va a desaparecer. Cuanta vida hay y construcciones y todo va a desaparecer. Huyan a los montes. Todavía si pueden. Bueno, eran 2 ángeles de Dios. Y cuando le hablan una cosa como esa, pues es para uno coger. Pero como usted sabe que le están hablando algo de Dios, obedezca, sin titubeos en ninguna clase. Porque el reino de los cielos es para los obedientes. Alaba lo que él vive. Precioso el Señor Jesucristo. Verso 14, ahí, Génesis 19, verso 14. Dice que salió Lot, habló a sus yernos, levantaos, salid de este lugar, Jehová va a destruir la ciudad. A ellos les pareció como se burlaba. Ardieron como estopa aquella noche en la ciudad. Al rayar el alba, ya amaneciendo, los ángeles le dieron prisa a Lot y le dijeron, levántate. Están durmiendo, sabiendo lo que venía. Toma a tu mujer y tus 2 hijas que están aquí y salgan para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Pero como Lot se detenía y la esposa se detenía y las hijas no hacían fuerza por salir, los ángeles lo agarraron por las manos y lo sacaron para afuera. Verso 16. Y según la misericordia de Jehová para con Lot, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. No se crea que Dios va a hacer eso con todo el mundo. Una vez usted tiene noticia de lo que viene, como estamos hablando en todos los mensajes que se predican, que los juicios más grandes que jamás se han visto van a caer, que solamente van a escapar de esos juicios hombres y mujeres que el Señor se los va a llevar para el cielo. Al lado se puede, porque los juicios son juicios que van a cubrir el mundo entero. Que se queda aquí abajo va a saber lo que es muerte, tragedia. Pero el que está firme en Cristo, el Señor se lo va a llevar. El único sitio que no va a caer juicio es en el reino de los cielos. Pues para ahí nos van a llevar. No los puede sacar de aquí, de Puerto Rico, y llevárselos a Europa, y sacarlos de Europa, y llevarlos a Asia. Nada, toda la tierra va a caer bajo los juicios. Eso viene, está en la Biblia, y no hay quien lo pueda impedir. Que sí que la humanidad que oye eso, no haga como hicieron los yernos de Lot. Salgan de la ciudad. Dios va a destruir esto por el pecado. Se echaron a reír. Ardieron como estopa y se fueron al infierno también por desobediente. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y como fue en los días de Lot, dice, así será ahora. Que juicio, donde van a aparecer millares de personas, viene. No hay quien lo pueda impedir. Donde la maldad se ha acrecentado y aún el pecado terrible de Sodoma, que era la homosexualidad, hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo. Multitudes de personas son homosexuales hoy en día. Y lo que usted no veía 15 o 20 años atrás, las mujeres también. Antes nadie hablaba de mujeres homosexuales. Ahora usted oye hablar de las lesbianas tan común como homosexualidad en los varones. Y hoy en día se casan. Pero, hermano, es increíble. 2 mujeres casadas, 2 varones casados.
¿Y qué pastor los casará? El pastor que los case, si se salva él, se salva el diablo también. Alablo, señores. Es una cosa del otro mundo. Un pecado tan asqueroso como ese ante los ojos de Dios. El que los casa, ay. El asunto es que alguien los casa, porque hay montones de homosexuales casados. Sonríe si puede. Bendito sea el Señor Jesús. Es que aquí abajo hay de todo, hermano. Hay de todo. Aquí hay organizaciones evangélicas que no creen ni en la luz eléctrica. Ellos no creen en el rapto de la iglesia, ellos no creen en sanidad divina, ellos no creen en los puntos fundamentales de la Biblia, donde el poder de Dios se manifiesta, en eso no creen. Pues ahí hay pastores que no dudo que casen los homosexuales. Cualquier cosa pueden hacer. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero el problema de la homosexualidad es que es pecado y que la Biblia dice que es abominable a Dios y que los homosexuales no entran ajenos a los cielos. Y lo predicamos porque queremos que todos los homosexuales se arrepientan y se salven. Algunos se enojan. Se ponen que si nos agarran, nos dan un palo por el casco de la cabeza. Pero siempre hay quien oye y se arrepiente y escapa. Porque el pecado que usted tenga puede ser lo más grande que usted me pueda mencionar. Y si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Y usted se afirma en Cristo y Dios lo transforma. Porque el que vive en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo en Cristo es hecho nuevo. Y usted nace de nuevo. Y hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. ¡Alabados a Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. Se ha glorificado el Señor Jesucristo. Sodoma es un tipo del mundo que iba a existir en los últimos días. El mundo en el que estamos viviendo nosotros ahora. Al lado de lo que él vive. Un tipo de este mundo depravado, eso era Sodoma. Lo que fue en Sodoma es lo que estamos viendo hoy en día. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hoy en día, hasta los gobiernos respaldan a los homosexuales. Y dicen, ellos tienen derecho. Hay que respetar sus derechos. El único derecho que ellos tienen es el infierno. Porque la Biblia lo dice, que los homosexuales no entran al reino de Dios. Hay que predicarle, hay que amarlo, hay que orar por ellos, pero hay que predicarle la verdad. Que si siguen en eso, se pierden. Alablo se puede. Pero los gobiernos que respaldan eso es porque la gente que están al frente son gente que no conocen la Biblia ni conocen la palabra de Dios. Por eso que hay que orar para que todos los gobernantes se conviertan. Porque cuando se convierten ya la cosa cambia. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Los ángeles sacaron a Lot, sacaron a la mujer de Lot, sacaron sus dos hijas. Pero mire la orden que le dieron. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer, tus dos hijas, y salgan fuera de la ciudad para que no perezcan. Pero ellos no salían. Entonces los ángeles los agarraron por la mano y los arrastraron para afuera. Me imagino que iban llevándolos a tal velocidad que las piernitas le gozaban contra el terreno. Cuando los volvieron a llevar fuera, le dijeron, escapen por su vida, no miren para atrás. Es como el que se convierte. El que se convierte no puede mirar para atrás. Si usted no entiende, entiéndalo. El que se convierte ya no puede estar pensando en las cosas pasadas que le gustaban a usted, pero que eran pecados mortales. Ahora usted está pensando en lo nuevo, porque el creyente verdadero es una nueva criatura. Ya no piensa en lo viejo, piensa en lo nuevo, en Cristo Jesús, en la iglesia, en la palabra de Dios, en lo que tiene vida. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Y ahí no era distinto. Ni miren para atrás, le dijeron. Escapen por su vida. No se detengan en ningún lugar de la llanura. Y miren lo que le dijeron. Escapa al monte para que no perezca. La orden de los ángeles es una orden de Dios. Es como los siervos de Dios que predicamos. Cuando hablamos algo, lo hablamos porque está aquí en la Biblia y estamos hablando de parte de Dios.
escapen al monte. Ahí fue donde Lot, como dice en el campo, metió la pata. Alábalo si puede. Porque él debió haber obedecido y salir huyendo para el monte con su mujer y sus hijas. Era la orden que tenía de Dios. Lot dijo, no, le dijo que no. No, yo ruego, señores míos, que me permitan que me fastidie. Alá, lo que el Señor le ama. Eso era lo único que faltó que dijera. No, yo os ruego, señores míos, ya que he hallado gracia ante los ojos de ustedes y han hecho algo tan grande conmigo de darme la vida, pero no puedo escapar al monte. Otras palabras, muchas gracias porque me has dado la bendición de que escape con mi vida, pero no puedo obedecer. Es como que se convierte, hermano, al Señor y levanta la mano y acepta a Cristo y después usted lo ve haciendo todo lo que hacía antes de nuevo. Están las mismas. Al lado se puede. No, el que viene a Cristo tiene que vivir para Cristo, tiene que obedecer a Cristo, tiene que vivir por la palabra y entonces va a tener vida. Porque la salvación es para la gente obediente. Mi alma te alaba, Jesús. Yo no podré escapar al monte, dijeron. No podré ir al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Declararon a Dios un irresponsable. Dios le dijo, huyan a la montaña. Y ellos dicen, no, allá no, porque allá el mal me va a alcanzar y me voy a morir. En otras palabras, Dios era un irresponsable. Es verdad que la paciencia de Dios es grande. Sonríe si puede. Dijeron, mira aquella ciudad, y señalaron una ciudad que estaba cercana a Sodoma, la ciudad de Zoar. Señalaron la ciudad y dijeron, permítenos correr allá, huir allá y refugiarnos en esa ciudad. Mira, es tan pequeña esa ciudad, es tan pequeñita, déjeme escapar allá y salvaré mi vida. ¿Cómo va a salvar la vida uno en desobediencia a Dios, hermano? Si Dios dice las montañas, ahí que hay que ir. Si Dios dice al mar, ahí que hay que ir. Lo que Dios diga es lo que hay que hacer. A ojos cerrados. Dios sabe lo que hace y Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces declaran a Dios un irresponsable diciendo tranquilamente a los ángeles, para allá no puedo escapar porque allá voy a morir. Decía que Dios los mandó a matar. Es verdad que Dios es bueno. Si hubiera sido yo, con un bate 36 por el casco de la cabeza lo hubiera dado. Alá, lo que yo le amo. Sonríe si puede. No hay nadie más inteligente que el que busca la perfecta voluntad de Dios. Que el que demanda de Dios tu voluntad. Siempre lo que tú quieras, siempre lo que tú quieras, siempre lo que tú quieras, nunca lo que yo quiera. Si lo que yo quiero es voluntad tuya, sí. Y si lo que yo quiero no es voluntad tuya, no. ¡Alabado sea Dios! Métase en esa inteligencia y estará siempre en victoria. Alabado se puede. Precioso el Señor. Ahora, fíjense que va Lot corriendo con sus hijas y su mujer hacia la ciudad de Zoar. Y cuando están entrando a la ciudad, ya la maldición de la desobediencia de él, que se metió ahí cuando era la montaña que Dios lo mandó, le cayó la primera desobediencia encima. Porque los ángeles le dijeron, no miren para atrás. Mano, era una orden directamente de Dios. Corriendo hacia adelante, pero sin mirar para atrás. Y cuando estaban ya entrando a la ciudad de Zoar, la mujer de Lot miró para atrás. Ahí mismo se murió. Apenas hizo así, ya estaba muerta y se quedó parada así como una estatua de sal. La sal es tipo de lo que permanece. Eso que se sala los alimentos para que no se pudran. Antes que no había nevera, era así como los mantenía. Ahora hay neverita, gracias a Dios. Pero todavía la sal sirve para darle un buen sabor a los alimentos. Así que la sal es positiva en todo sentido. Al lado se puede. Y cuando van entrando a la ciudad, la mujer mira para atrás.
Y cuando miró, estaban ardiendo en fuego las dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero ahí se murió ella misma, eso fue lo único que vio. Pero como Lot no miró para atrás y obedeció, y las dos hijas no miraron para atrás, lo menos que se fijaron fue que la mujer se lo había llevado el diablo. Alá, lo que Dios le ama. Imagino que cuando estaba en la ciudad que ya... ¿Y mi mujer? Una estatua de sal allá afuera. Tenía por mujer ahora. No se crea nadie que puede desobedecer a Dios y que las cosas le salgan bien. No, hermano, usted es inteligente. Pídale a Dios y demande de Dios: Señor, yo demando de ti que me fuerces a hacer tu voluntad. Aunque no me guste, fuérzame a hacer tu voluntad. Aunque yo grite como un nene malcriado de eso y me tire al piso a gritar, fuérzame a hacer tu voluntad. Alabado sea Dios, porque ahí que está la victoria suya, la victoria de su hogar, la victoria de sus hijos. Alabado sea Dios. Sea bendito, Señor. No hay nadie más inteligente que el que insiste con Dios, a que lo fuerce a hacer su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, que usted lo insista con Él. Porque nadie tendrá victoria nunca si no está en la voluntad de Dios. Se ha glorificado el Señor Jesucristo. Dios tiene sus planes para cada vida y tiene lo mejor para cada vida, porque Él creó al hombre a imagen y semejanza de Él, para que el hombre sea familia de Él por la eternidad. Y no es cualquier familiar, no es un primo ni una prima, son hijos de Dios, hijos de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo nos dio el poder para ser hechos los hijos de Dios. Alabado si puede. Eso implica herederos del reino de los cielos. Sonríe si puede. Quiere decir que cuando Lot entraba en Zoar, cayó el juicio sobre Sodoma. Dice que Dios lanzó un aguacero de fuego y azufre. Pruebe un día un pedacito de azufre y métale fuego para que usted vea. Por pequeñito sea, va a tener que salir cogiendo para el lado. Porque en cuanto arde el azufre, produce un gas que se llama dióxido de azufre, que es venenoso y de un olor irritante que no hay que lo soporte ni un segundo. Yo lo sé porque como maestro de química en los experimentos quemábamos azufre para que los muchachos vieran ese... Y se tapaban la nariz todo el mundo y me dejaban solo a mí. Cuando yo miraba no había uno de los estudiantes solo, yo me volado para afuera, todo el mundo cogiendo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pues de eso fue lo que lanzó sobre Sodoma y Gomorra. La Biblia lo dice, lanzó un aguacero de azufre ardiendo en fuego. Así que se llenaron los aires de las ciudades. Ardían las ciudades, pero se llenaron los aires de dióxido de azufre, que es venenoso. No escapó uno ni de recuerdo. El hombre inteligente se hace un amigo de Dios. ¿Cuántos que están aquí son amigos de Dios? Levante la mano y dígaselo. Tú eres mi amigo, Señor. Tú eres mi amigo. Yo soy tu amigo. Ayúdame. ¡Ay, sámala! ¡Ayúdame! El hombre inteligente entiende lo que dice la Biblia, que sin él nada podemos hacer. Nada. Todo nos saldrá mal tarde o temprano. Usted tiene un negocio, consulte a Dios. Pida a Dios que lo dirija. Le va a salir todo bien. Y si Dios le dijo, no te conviene ese negocio, déjelo seguir. Pero hay que consultar a Dios. Los creyentes, los que hemos convertido a Cristo, tenemos que vivir dirigidos por el Espíritu de Dios. Los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Evangélicos que no piden eso, se dirigen a ellos como se les antoja a ellos. Por eso les salen las cosas mal y le puede salir mal lo eterno. Dios no se ajusta a ninguna desobediencia de nadie. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, como fue en los días de Lot, será ahora. Y cuando los pocos creyentes, Lot y su mujer y sus hijas, entraban en la ciudad, el fuego quemaba a las dos ciudades pervertidas, Sodoma y Gomorra. Y es exactamente lo que va a suceder ahora. Cuando suena la trompeta y volemos nosotros,
inmediatamente los juicios de Dios van a caer, tan terribles que Cristo dijo, es una grande tribulación como nunca se habrá visto ni se verá jamás. Pero antes de que la tribulación comience, un pueblo voló con el Señor para el cielo. Y cuando entremos nosotros allá arriba, nos recordaremos cómo estará la tierra. Y diremos, Señor, gracias que me sacaste de aquel infierno. Alábalo si puede. Igualito, porque lo dice ahí, como fue en los días de Lot, así será en los días del retorno de Jesucristo. Que antes de que el Señor descienda a establecer un reino aquí, primero descienda a llevarse un pueblo para arriba, porque Él tiene que limpiar esta tierra antes de establecer el reino. Esto está bien sucio aquí abajo. Pero saca primero su gente y se los lleva, y entonces vienen los juicios. La gran tribulación que si no los acorta el Señor no se salva a nadie. Y los va a cortar por causa de los creyentes que se le quedaron aquí abajo. Creyentes tibios se quedan. Creyentes mundanos se quedan. Hermano, aquí hay que buscar a Dios de corazón. Esto no es un jueguito de religión. Jueguito de religión tenía yo una vez, hace unos cuantos años atrás, y estaba más perdido que el diablo. Si me salvaba yo, se salvaba el diablo también. Alá si puede. Esa es la religión. Pero cuando vine a Cristo encontré salvación. En Cristo no hay religión, en Cristo hay salvación, en Cristo hay nueva criatura. Transforma a los seres humanos, los hace nuevos. Alabados a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alaba lo que Él vive. Gloria al Señor Jesucristo. Y fíjense que Lot era un justo. Era un justo. Pero falló en moverse en la perfecta voluntad de Dios, y el temor le robó la plena victoria que Dios le quería dar. Porque en la voluntad permitida de Dios no va a haber nunca plena victoria. Por eso usted en sus oraciones ponme el centro de tu perfecta voluntad, siempre en tu perfecta voluntad, nunca lo mío, siempre lo tuyo. Ahí, esa es la oración inteligente. La oración bruta es cuando usted mira, Señor, yo intereso esto, por favor, dame eso, no me lo niegue. Y Dios se lo da. Y ahí usted va a pasar las tragedias más grandes que jamás usted soñaba, porque usted está fuera de la voluntad de Dios. Para algo fue que nos convertimos, hermano, para que Dios nos guíe, Dios nos dé lo que conviene, y Dios nos dé la bendición grande que Él tiene para todos sus hijos. Los padres en la tierra quieren lo mejor para sus hijos. ¿Cuánto más ese de arriba? Que es amor y misericordia. ¿Cuántos le aman? Levanta la mano y dígaselo. Yo te amo. ¡Ay, santo! Yo te amo. Otra vez. Yo te amo. Alábalo si puede. Precioso el Señor Jesucristo. Solamente Cristo nos puede dar una victoria plena. Nadie más lo puede hacer. Y el que ora tiene que pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo. La oración que usted hace, que no sea en el nombre de Cristo, ni al techo de la casa llega. Y si llega al techo, rebota y le cae encima otra vez. Alábalo si puede. Quiere decir que Jesús fue el que murió en la cruz. El que derramó la sangre que limpió el pecado. El que al tercer día resucitó y se fue a la diestra del Padre a interceder por nosotros. Allí tenemos un amigo intercediendo por nosotros. Por eso que sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Nada, ni la oración funciona, ni el ayuno funciona, ni nada funciona. Pero cuando estamos en Cristo, todo funciona. ¡Alabados a Dios! Esta es noche de victoria. Todo el que está aquí, que no ha aceptado a Cristo, amigo amado, esta es la noche de la victoria suya. Vivir sin Cristo aquí abajo es existir para morir. Porque todo el que está viviendo aquí abajo sin Cristo no tiene vida, está existiendo. Porque la vida está en Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero esta es la noche de cambiar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús.
Porque cuando usted acepta a Cristo, viene a ser una propiedad privada del Señor. ¿Quién le roba una propiedad a Jesucristo? Al lado se puede. Y así que el reto más grande que tiene el ser humano no es el trabajo ni es el estudio, ni son los logros humanos y los entretenimientos carnales de tantas variedades. Eso no es lo grande. Lo grande es Cristo. Y después que usted tenga a Cristo, funciona el trabajo, y funcionan los estudios, y funcionan todas esas cosas que tienen su valor. Pero mientras esté estudiando y esté trabajando y no tenga a Cristo, todo eso lo va a perder tarde o temprano. Alábalo si puede. Por eso está en la noche. Y cualquiera que está aquí en esta noche, que no ha aceptado a Cristo, en esta noche entregue esa vida a Jesucristo para que viva. Y cuando una persona acepta a Cristo, le hace el regalo más hermoso que le ha hecho a su familia jamás. Porque la promesa será salvo tú y tu casa. Y el que se convierte y empieza a servirle de corazón al Señor, Dios empieza a salvarle a los familiares hasta que no le deja a uno. El único que no se va a salvar es el perro de la casa, ese no se salva. Alábalo si puede. Sonríe si puede. Pero se salvan los hijos, y se salva usted, y se salva la madre, se salva el padre, y todos esos familiares que usted tanto ama y que viven en un hogar. No se pierde uno porque Dios lo prometió. Esa promesa funciona en los que aceptan a Cristo y comienzan a vivir para el Señor. Porque hay quien acepta a Cristo y después ahí está media ahí no hay ninguna clase de promesa que funcione. Precioso, Señor. Quiere decir que para los que están aquí, que no han aceptado a Cristo, o que eran creyentes pero se apartaron, o los que están en las casas, que no tienen a Cristo, este es el momento más importante que usted jamás ha vivido en sus últimos años. Aproveche este momento. No se quede sin Cristo, que pronto será una trompeta y los de Cristo volaremos para el cielo y escaparemos de los juicios que vienen. Igualito que en Sodoma y Gomorra. Los justos escaparon y los impíos perecieron. Y justo no había más que uno, que era Lot, y era medio justo. Contigo con eso escapó. Y escapó su familia. La única que se le perdió fue la mujer por desobediente. Alábalo si puede. Precioso el Señor. Vamos a dejar nuestros ojos, cada cual piense, tenga en su corazón lo que usted anhela en su corazón de Dios y hable al Señor con confianza. Pero cuando le pida a Dios, no se olvide, dígale: Señor, pero como tú quieras, nunca como yo quiera. Para que Dios vea en usted una persona que confía en Él a toda profundidad. Padre, predicado tu palabra es vida, poder de Dios para salvación. Y tu palabra nunca torna atrás vacía. Siempre hará aquello para lo cual tú la has enviado. Dios mío, bendice en esta noche. Y toda persona que está aquí en este salón, Padre, que no es salva, tráelo a ti en esta noche. Y si hay alguno que fue creyente y se apartó, tráelo que se reconcilie contigo en esta noche. Y los que están en las casas, todo Puerto Rico, o en Sudamérica, o en Centroamérica, o en Europa, donde estén, que están en esta campaña por vía satélite, tráelos en esta noche a tus caminos, Señor. Que comiencen ellos una vida nueva contigo, una vida de victoria. Sea bendito el Señor. Y en el nombre de Jesús, reprendo, Padre, todo espíritu del diablo que quiere impedir. Atamos demonios, pobre es el diablo enviado a entorpecer y a evitar que se convierta la gente. Echamos fuera esos poderes del diablo, los atamos con cadenas fuera de las vidas que están tratando de entorpecer, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Para gloria tuya, Padre, proclamamos la victoria a toda profundidad. Y la gloria es para ti, Señor. ¡Ay, pobre Jesucristo! Gracias por tu amor. Y vamos a hacer oración. Levanten una mano y repitan conmigo la oración. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados.
entra en mi corazón, cambia mi vida, ayúdame, que yo permanezca firme en tu camino, firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Creo en ti, Jesús, y soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Glorias a Dios.